socorro, mi ayuda viene de ti. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Yo me atrevo a decir que por lo menos el 70% de la información que fluye en internet es mentira, es falsedad, es manipulada. Entonces estamos viviendo una ficción. Ahora, cuando nosotros vemos esto, no vemos que sea una batalla nueva. Esa es una batalla que se viene dando desde el libro de Génesis, cuando de alguna manera usted ve que el trastoque que viene sobre Adán y Eva a través de la serpiente, la primera pregunta que el Señor le hace a Adán: ¿dónde estás? Escondidos. Y cuando usted empieza a examinar el libro de Génesis, hemos aprendido a la luz de la palabra que realmente lo que hizo la serpiente en Eva, en Adán, fue de alguna manera desentenderse de los problemas acontecidos. Es decir, cuando el Señor le pregunta a Adán: ¿dónde está su mujer? ¿Verdad? ¿Y por qué ha caído en la condición de pecado? Usted empieza a ver cómo todos en el huerto se echan la culpa. El varón le dice al Señor: la mujer que me diste. La mujer, amado hermano, es engañada por la serpiente. Es decir, todos se echaron la culpa. Y todavía la serpiente abusiva le dice: con que Dios les dijo. Entonces la desinformación es realmente una de las herramientas que el enemigo está utilizando hoy por hoy. Por eso usted tiene que ser muy acucioso con lo que lee dentro de las noticias. De ahí es que usted ve Venezuela, y regreso a esto, el primer enfrentón que tiene el señor es queriendo botar redes sociales de en medio de su entorno, ¿verdad? Quitando las redes sociales de Facebook, las redes sociales de X. Es decir, se arranca una batalla en esa dimensión de lo cibernético. ¿Por qué? Porque la mayoría de información que fluye por las redes realmente es una especie de manipulación sobre la cual de alguna forma se quiere orientar a cierto segmento del pueblo. Ahora, la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, hablando del fruto, serán abiertos vuestros ojos. Ahora, lo interesante es acá que por lo que oyó la serpiente, que era una información trastocada, dice la Biblia, amado hermano, que la mujer anheló ser más que Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado, y el Señor me decía hoy, la batalla de las verdades, y es que usted tiene que examinar cada vez que lea algo, cada vez que le llegue información, cada vez que alguien le cuente algo, tiene que haber ¿cuál podría ser la palabra? Un cotejamiento, una revisión, una verificación de la información que muchas veces llega a nosotros. Porque la tecnología ha acercado las distancias, pero de alguna manera lo que hoy fluye a través de ellas, la mayoría, el 70%, 7 de cada 10 noticias son fake, le llaman en el mundo cibernético, es decir, son creadas. Y esto al día de hoy todavía es más delicado, porque ahora lo pueden, incluso a usted le pueden clonar la voz, le pueden clonar la imagen, imagínense. Ya ahorita voy para allá contigo, Juan José, gracias. Ahora manifiestan que van a tener que necesitar utilizar la inteligencia artificial para poder determinar si el video que usted está viendo en la televisión no es creado por inteligencia artificial, entiéndase
el personaje que sale como tal y la voz del personaje que es idéntica, que uno como ser humano no tiene la capacidad todavía de separar. Eso es lo que estamos viviendo hoy, en esta revolución tecnológica. Tanto así que ay Padre de las misericordias, ¿cómo se llama eso cuando se llevan a la gente? Secuestro. No, la abducción, vos te fuiste todavía más, vos te fuiste hasta el home. No, hombre, cuando se lo llevan a uno aquí en la calle, que lo agarran, lo secuestran. Sí, eso, perdón, diría como que viviera en otro planeta. Solo para decir que es el 90%. No, la abducción, sí, bueno, de hecho el secuestro es una abducción. Sí. Pero mandan videos. De esto ya estamos experimentando problemas. Mandan videos donde le envían a usted el video, por ejemplo, de su hijo o de su hija, pidiendo que por favor pague alguna cantidad monetaria solicitada. Pero lo interesante es que le mandan el video con la voz de su hija, con el rostro de su hija, que tú no tienes la capacidad de separarlo, y a través de esos mecanismos están extorsionando gente. Es decir, le mandan el video del rostro de su hija emulado por inteligencia artificial, con la voz emulada por inteligencia artificial, que usted y yo no tenemos la capacidad todavía de separar. Entonces, ese tipo de videos van a otro filtro de inteligencia artificial, que el video puede determinar si la imagen, note que usted y yo no podemos determinar si es verdadera o es falsa. Imagínate ese nivel. Usted le recibe un video ahí de un ser amado, de quien sea. Le dice: papá, por favor, haceme el favor, deposita estos 5,000 quetzales o me van a hacer algo y te lo pido. El video es, tal vez usted tiene a su hijo a la par o al ser querido a la par y dice: ¿cómo es esto, verdad? Hecho inteligencia artificial. Es más, un experto decía que la única manera de poder separar la inteligencia artificial, un video de inteligencia artificial, yo no sé ni por qué me metí ahí, pero todo por el mismo precio, el poder separar un video generado por inteligencia artificial versus un video generado de manera natural. La única diferencia, lo único que teníamos nosotros en capacidad de poder separar cuándo era generado y cuándo era de veras, era por la refracción de la luz en el iris del ojo. Entonces todo se podía emular menos la refracción de la luz. Quiere decir que la vista del emulado es una vista opaca, pero la vista de un video generado de manera correcta generaba refracción, así como tú tienes, mira, tiene la refracción de la luz, mientras cuando es generado de manera artificial no lo hace. Entonces, separar la verdad de la ficción ahorita está bien difícil, amado hermano. Y el problema es que muchas veces lo que escuchamos lo damos por sentado. Y ahora separar eso cada día se vuelve más difícil. Juan José. Era solo para, según la BBC, dice que el 90% de la información es falsa. Huele pluma. Y ahí anda usted navegando, en su tabla de surf, cibersurf. Y el 90% de lo que está viendo usted hoy es mentira. Lo dice la BBC. ¿Quién es la BBC? Es una fuente de información inglesa. Pues que también habrá que ver cuánto de eso es verdad, ¿verdad? Ahí tenemos que caer, pero ¿hacia dónde voy? Con que la serpiente te dijo, con que tu marido te dijo, con que tu mujer te dijo, te viene una foto, te viene un video, póngale pausa. Tenemos que determinar si es cierto o es mentira. ¿Por qué? Porque dicen las fuentes de información que el 90% de lo que está siendo circulado a través de las redes es mentira. Entonces caemos otra vez al problema de Génesis. Nos están haciendo regresar al libro de Génesis. La mujer que me diste me dio de comer. Y cuando la serpiente, cuando pues Adán platica con la serpiente echándole el muerto a Dios, amado hermano, léanlo en el libro de Génesis. No sé si alguien tiene ahí el libro de Génesis, si fuera tan amable, capítulo, si no estoy mal, creo que es 1:26, algo por ahí. No, esto es en el 2 algo, 2:20, 2 algo por ahí, 2:10. No sé si alguien lo tenga, por favor.
Escuderos. Génesis capítulo 2, versículo, no sé si es 2:26 o 1:26, algo así. Cuando se encuentra Adán, Eva y la serpiente discutiendo con Dios como consecuencia de la desobediencia. 3, ¿cuánto? ¿Lo tienes ahí? Vamos a ver acá primero, mijo, y si no, circulo para allá. Vamos pues. El pecado, la serpiente era el animal más astuto. Espérame un segundo. El versículo, el libro y el número de versículo. Génesis 3:1. Ok, ahí estamos. El pecado. La serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor había creado. Y entabló conversación con la mujer. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Con que Dios les dijo. No, mire, no es el tema, hermano. No es el tema, pero todo por el mismo precio. ¿Con que qué les dijo? ¿Con que les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? Mentira. El Señor les dijo: de todo pueden comer menos de este. Y Él les dijo: de ninguno. Ojo con lo que le cuentan y cómo lo interpreta. En todas las fuentes de información que lleguen a sus oídos o a su vista. Continúa. Versículo 2. La mujer contestó a la serpiente: no, podemos comer de todos los árboles del jardín. Solamente del árbol que está en medio del jardín nos ha prohibido Dios comer o tocarlo bajo pena de muerte. Trastoques. Una de las formas en las que el enemigo va a trabajar con el trastoque de la palabra, con el escrito está. Ojo, cuidado con eso. Continúa, pasajito, por favor. Versículo 4. La serpiente replicó: no, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer cayó en cuenta de que el árbol tentaba el apetito. Era una delicia de ver y deseable para adquirir el conocimiento. Tomó fruta del árbol, comió y se la convidó a su marido, que comió con ella. Posteriormente usted va viendo, tómese un tiempo en casa y examina y se va a dar cuenta que todo el mundo se echó la culpa. La mujer le tiró la culpa a la serpiente, el hombre le tiró la culpa a la mujer y la serpiente todavía abusiva le tiró la culpa a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el trastoque es algo con lo que va el enemigo a estar operando, amado hermano, para desasosegar de alguna manera nuestra alma y nuestras decisiones. Dice la Biblia que Nahash, la serpiente, áspid, culebra, serpiente, víbora, fue la que le escupió ese veneno a Eva para de alguna manera trastocar su corazón. Ahora, avancemos en esta línea. Una de las cosas que hemos aprendido, por ejemplo, mire, ¿cuál es la molestia de Satanás con la creación de Dios? Esa la podemos ver ejemplificado, la podemos ver tipificada en el libro de Ezequiel. Tome nota de esto. Dice la Biblia que Satanás, esta fue la razón por la cual Satanás se ensañó en contra de Job. Esto es solo para dejar la camita para poder avanzar con el desarrollo del tema como tal. Satanás dejó de ser perfecto, condición que Job retuvo a pesar de la prueba. Dice la Biblia: perfecto eras, Ezequiel capítulo 28 versículo 15, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Ahí estamos hablando de Luzbel, o Satanás en su dimensión de involución. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que fue encontrada en ti. ¿En dónde fue encontrada? Dentro de él. Quiere decir que para estas alturas del juego Luzbel ya tenía posesión demoníaca. Tome nota de eso. Ahora, ¿hacia dónde quiero viajar? Gracias, Sergito. Es que Satanás había sido perfecto
hasta que se encontró en él la maldad. Es decir, hubo un proceso en el cual la maldad, que es otra entidad espiritual superior a Satanás o a Luzbel, en este caso Luzbel inicialmente, que involuciona a Satanás, llega a una entidad espiritual de mayor calibre llamada maldad y toma posesión de él. Perfecto eras. Ahora, más adelante vemos la batalla de cómo Satanás se ensaña en contra de Job. Y yo decía, pero ¿por qué Job? Mire, dice la Biblia que Job era perfecto. Job era perfecto. Mire, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Cómo era Job? Y mire la zarandeada que le dieron por su perfección. Quiere decir que los tratos no solamente vienen como parte de una prueba. A veces tú puedes estar caminando bien, pero la formación Dios la va a traer a tu vida. Entonces, la perfección era una condición interna que Satanás tuvo, pero perdió como consecuencia de haber sido tomado, entiéndase, poseído, porque dice la Biblia que se encontró en él. Se encontró en ti. No se encontró sobre ti, no se te encontró caminando, se encontró en ti, adentro, la maldad. Y cuando dejaste, Luzbel, que la maldad poseyera tu corazón, entonces perdiste la condición de perfecto. Entonces eso ya la llevaba en el haber, Luzbel. Más adelante la Biblia nos enseña en el libro de Job que Job, dice la Biblia, era hombre perfecto. Vamos a ver más adelante. Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Luzbel ve que él no pudo retener la condición de perfección que Job pudo retener. Porque dice la Biblia que Job era un hombre perfecto y recto y temeroso y apartado. Tome nota de esto porque voy a avanzar pronto. Mire Ezequiel 28:15, la rectitud. Es decir, el diablo siempre va a procurar torcerte por algún lado. Siempre va a procurar encontrar por dónde colocarte cascarita de plátano para que ahí vayas tú para atrás. Dice la Biblia que la rectitud era otra condición en el corazón de Job, que Satanás perdió. Quiere decir que tanto Job como Satanás tenían condiciones similares, pero uno la había perdido como consecuencia de ¿qué dice la Biblia? Perfecto eras hasta que se encontró en ti maldad e iniquidad. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se encontró en ti maldad. Condiciones de perfección y de rectitud que Satanás no pudo mantener. Se lo carcomió. Se le carcomió el deseo de ser semejante al Elión. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es lo que conocemos en la doctrina como la cuadridimensión de Dios. O sea, Dios no es un Dios trino únicamente. Su manifestación es trina. Pero Dios es un Dios de 4 dimensiones. Y eso lo encontramos en el Salmo 91, si no estoy mal. El que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo. No me acuerdo cuál. Sí, mi Dios, pero ese mi Dios tiene... ¿Mi qué? Mi Shaddai. El que habita a la sombra del Shaddai. Vamos y busquemos la palabra, por favor. Busquémosla exactamente. Si fueras tan amable. Ahorita se las voy a decir. Y ahí eso lo encontramos inmediatamente. El que habita al abrigo del Elión. Ahí estamos. El que habita al amparo del Elión y mora a la sombra del Shaddai. Diga a Yahvé o a Jehová,
refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío, pues Él te libra de la red del cazador, de la peste funesta. Están las 4 dimensiones. La manifestación trina de una cuadridimensión de Dios, donde la parte increada de Dios, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son derivaciones que el Elayo realiza para poder llevar a cabo el plan de salvación. Entonces Job era este hombre perfecto y recto. Tome nota que las condiciones que perdió Luzbel, Job las pudo retener. Job las retuvo. Por eso es que Luzbel habla con el Señor y le dice: si me lo das un ratito, vamos a ver si no blasfema en contra de ti. Usted lo puede leer ahí en la Biblia. Y el Señor le dice: todo te es permitido, solo su alma, esa es mía. Y ahí viene todo el proceso en la vida de Job. Pierde haciendas, pierde mujer, pierde todo. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera Luzbel estaba molesto de lo que él había sido y había involucionado, pero que Job había logrado mantener. Mire qué tremendo esto. Ezequiel 28:16. Mire lo que dice: a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué dice? ¿Qué dice, iglesia? Segunda entidad espiritual que poseyó a Luzbel. Fuiste lleno, llenura interno de iniquidad, como consecuencia de la llenura de la maldad y ahora la iniquidad. Es decir, ya para ese entonces Luzbel venía internamente cargado. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Mire, Job, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre que habíamos dicho antes, perfecto y recto. ¿Y qué? Él pudo mantener su temor en Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Ese lo mantuvo Job. Pero Satanás lo perdió a causa de sus contrataciones. Es decir, Satanás o Luzbel, que estaba en el pase de convertirse en Satanás, una de las cosas que perdió fue el temor. Cuando le perdió el temor a Jehová, empezó a buscar quienes estaban de acuerdo a su visión. Mire qué tremendo. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno. ¿Por qué? Porque perdiste el temor a mí. Ojo, aquí ya vamos 3-0. 3 goles para Satanás, 0 para Job. Toma nota que las condiciones eran similares, pero Job se mantuvo temeroso al Señor. Entonces, ¿por qué Luzbel estaba ensañado con Job? Porque Job era todo lo que él un día había sido y no pudo retener como consecuencia de las contrataciones y de la maldad y la iniquidad de las cuales él había sido poseído internamente. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Y número 4, mire lo que dice. Todo basado en Ezequiel 28, porque ahí estaba descrito todo lo de Satanás. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti, ¿qué dice? La maldad. Tome nota ahora nuevamente, regresando a Job capítulo 1 versículo 3. Hubo en la tierra un varón llamado Job, perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Y qué? Pero aquel estaba lleno de mal. Entonces, el ensañamiento que hay de Satanás hacia la creación de Dios es grande.
¿Por qué, amado hermano? Porque nosotros como creación de Dios, dice la Biblia, que fuimos hechos un poco menor. ¿A qué dice la Biblia? A los ángeles. Entonces, mucha de la forma que el enemigo va a querer utilizar para desvirtuarte, para sacarte del camino, es colocando trastoques en tu caminar, colocándote verdades a medias sobre las cuales te lleves, decidas y ejecutes. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4 versículo del 15 al 17: sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Yo soy el camino y la verdad. Sino que siguiendo a Cristo en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, lo hemos venido enseñando a lo largo de los últimos domingos, el cuerpo concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia que cada miembro recibe, su crecimiento, para ir edificándose en amor, hasta que todos nosotros, como un cuerpo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de ¿qué? ¿Cuál es la meta a alcanzar basado en Efesios capítulo 4 versículo 13 en nuestra vida espiritual? Ahí estamos. Para que alcancemos la unidad de la fe, la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, el estado de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es donde explicamos en las prédicas anteriores cómo cada uno de esos aparecimientos de Jesús en nuestra vida. ¿Cuántos recordamos la enseñanza acerca de las apariciones de Jesús? Cada uno de esos aparecimientos empieza a marcarnos a nosotros con un destello de vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que lo que debemos de alcanzar como hijos de Dios es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podemos entender 2 de Corintios capítulo 10 versículo 12. Y por aquí vamos a ir despegando ya en el tema, amado hermano, porque no nos atrevemos. Mira lo que dice 2 de Corintios: no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, tomen nota, esta es la parte que yo necesito, lo que está en rojo, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, dice la Biblia, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Por medida, para llegar también, dice la palabra de Dios, hasta vosotros. Quiere decir esto, amados hermanos, que nuestra vida en Cristo Jesús tiene parámetros. Es decir, y es lo que hemos procurado venir enseñando ya por meses, que decir soy cristiano, hijo de Dios, dígale a su hermano que está a la par, por favor, tiene medidas. Es decir soy hijo de Dios tiene medidas y tiene evidencias. Por favor, iglesia, yo necesito que esto lo absorbamos plenamente. Porque decir soy hijo de Dios, soy cristiano hijo de Dios, se te tiene que notar, papito. Tú puedes decir misa, pero si tu testimonio no enseña, no muestra. Usted se recordará que cuando Pedro fue llevado al patio, previo a que negase al Señor Jesús, los guardias le preguntaban: ¿tú eres de ellos? Lo reconocían. ¿Por qué? Tú caminas como ellos. Tú hablas como, estoy parafraseando, por favor. Tú hablas como ellos. Es más,
Yo creo que hasta la misma loción usas que ellos. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, se tiene que ver. De ahí es que las medidas que debemos de alcanzar, la medida con la que tu iglesia debes de crecer, no es con la medida del ejemplo de la vida del pastor, porque el pastor tiene pies de barro, el profeta tiene pies de barro, el apóstol tiene pies de barro, el evangelista tiene pies de barro. El único que no falla, que es perfecto, tiene nombre. ¿Alguien puede darle ofrenda de palmas a ese ser perfecto? Y de ahí es que encontramos, y es donde necesitamos enseñar, que existen dos tipos de mediciones. La medición entregada en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, que es la medida de la serpiente. Así como Jesús tiene medidas de crecimiento, también la serpiente tiene medidas de crecimiento, las cuales tenemos que saberlas. No vaya a ser que lo que estamos reproduciendo internamente en nosotros, aunque creamos que lo que estamos reproduciendo es a Cristo Jesús dentro de nosotros, nuestros labios posiblemente digan eso, pero nuestro testimonio y nuestras actitudes digan diametralmente opuesto. Entonces, la serpiente, tome nota ahí, tiene por lo menos, vamos a avanzar en esta línea, sobre el número 12. El número 12 es número ¿de qué? De gobierno. Cada vez que usted encuentra el número 12 descrito en la Biblia, está hablando de algún gobierno establecido. Entonces, cuando nosotros vamos al contexto de la palabra, quiero decirte que la serpiente, Jehová la reprenda, coloca medidas en sus siervos. De la misma manera que Efesios nos muestra a nosotros que el varón perfecto, cuyo nombre es Cristo Jesús, también instala medidas. Y lo interesante es ver, y eso lo vamos a poder apreciar a lo largo, por eso le digo, no se vaya a perder los domingos, hermano, para que agarre el completo de la enseñanza. Una enseñanza que se pierde y se le desbalancea la situación. Entonces quiere decir que la serpiente te mide y procura instalar 12 medidas que al final del día terminan siendo 12 actitudes de vida. De la misma manera en que el Señor Jesús instala 12 medidas que son como el antídoto de las 12 medidas que la serpiente quiere colocar en la vida de cada uno de nosotros. A ver, le voy a explicar. Creo que me voy a quedar en la primera por razón de tiempo, pero aquí vamos a platicar bastante. ¿Cuántos anhelamos aprender palabra de Dios? Ok, no se pierda los próximos domingos. Primera parte, la estatura de la serpiente. Una de las cosas que tenemos que saber es que para describir serpiente en la Biblia, por lo menos encontramos, creo que son como 10, 12 vocablos que traducen serpiente. Nahash es la que se traduce en el libro de Génesis. Tome nota de esto. La estatura de la medida de la serpiente. Número 1, avancemos. Pero me temo que así como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Una de las herramientas que va a utilizar el enemigo y que está utilizando y que seguirá utilizando porque le ha servido bien a lo largo de la historia, se llama el engaño. De ahí es que ahora, a través de la información que Juan José encontró en la red, vemos que el 90% de la información que tú y yo nos comemos a través de las redes es eso. Es engaño. ¿Ya viste los videos que subieron de Juan, Pedro, Martín y todo? 9 de cada 10 son mentiras. Y este es el efecto que viene desde Eva, hermano. Quiere decir que el engaño
sigue siendo una de las herramientas primarias del enemigo para querer engañar al pueblo de Dios. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos, iglesia de Cristo, sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Quiere decir que lo que el enemigo desea a través del engaño. Por eso yo le ruego, amado hermano, antes de dar por sentada una información de red social, investigue si le interesa el tema. Ahora, si es el chisme del hermano, ni le dé vuelta, porque todo lo que sembramos. Si usted se come un hermano hoy con murmuración y chisme, va a ser cuestión de tiempo que otros se lo coman a usted, porque lo que siembro, ¿qué dice la Biblia? Entonces, uno de los problemas primarios hoy en este entorno, al día de hoy, se lo estoy dando con información recién salida de la red, 9 de cada 10 noticias que tú lees, que tú te informas, que tú ves, son mentiras, o por lo menos son verdades trastocadas. Con que te dijeron que no podías comer de ninguno, le cambiaron el orden a las palabras y le cambiaron sentido a la lección. No, pues yo sí de todo puedo comer. Del único que no puedo es del que está al centro del huerto. Pero la serpiente le dijo, con engaño, con que te han dicho que no puedes comer de ningún árbol. No, no era de ninguno, era del que estaba en el centro. Engaño. Cuidado con el engaño, iglesia. Cuidado con el engaño. Cuidado con lo que escuchas. Porque el 90% de la información que hoy muchas veces escuchamos a través de las noticias, cuidado con lo que ves bueno, no sé qué noticiero mira usted, ¿verdad? No sé ni siquiera qué canal mira. Pero lo que sí le digo es procure cernir la información que viaja. Porque lo que nos dicen ahora los expertos es que 9 de cada 10 noticias son mentiras. Mire lo que dice acá. Efesios capítulo 4, versículo 22. Esta se la puse en varias versiones para que podamos comprender un poco más, ampliarlo. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor. ¿Por qué? Por los deseos engañosos, por el engaño. Mire cómo lee ese mismo en la Reina Valera del año 60. En cuanto a la pasada manera de vivir, esta es la que todo mundo regularmente conocemos porque es la versión de la Reina Valera del año 60. Es la que más se lee. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, ¿conforme a qué? A deseos de engaño. Reina Valera del 1865. A despojaros del viejo en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a los deseos engañosos. La parte azul es la que me interesa más que nada. Mire, que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de ¿qué dice acá? Cuidado con la tos. Cuidado con lo que lee. Cuidado con lo que escucha. Disciérnalo. Por eso la Biblia dice que debemos de aprender a tomar lo bueno y lo que no nos nutre, déjelo pasar de largo. Esta es otra Reina Valera. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Versión moderna. Que os desnudéis tocante a vuestra pasada manera de vivir del hombre viejo. Aquí ya le da una acepción más clara. Ese viejo es corrupto. Estoy hablando del viejo hombre, ¿verdad? No de ningún otro. Conforme a las concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Deseos desmedidos. Que es más, dice la Biblia que cada quien es atraído y seducido. Cada uno de nosotros, léalo. No sé si alguien por favor puede buscar ese versículo.
Cada uno de nosotros es atraído y seducido. Quiere decir que a cada uno de nosotros, versión chapina, ¿quiere oírla en versión chapina? ¿Cuántos la queremos oír en versión chapina? Cada uno es atraído de sus propias mañas. Versión Reina Chapina. Así de sencillo. A uno le gusta lo ajeno, a otro le gusta lo comunicativo, a otro cada quien chenquea de diferente pierna. ¿Le encontraste? Hoy sí, ok. Santiago 1:14, versión Reina Valera. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiere decir que la palabra concupiscencia en versión chapina, hermanas, son mañas. Más sencillo. Podemos una lección completa en arameo, en hebreo, hasta en caibir, se lo puedo decir si quiere. Pero en versión chapina regular es cada uno es atraído y seducido de lo que le gusta. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque la concupiscencia, esa área interna en el corazón que te llama al pecado, y a cada uno nos llama a diferente dimensión. A uno lo llama el trago, a otro lo llama las mujeres, a otro los llama la prostitución, a otro los llama el robo, a otros los habla la vulgaridad. Es decir, cada uno es atraído de lo sucio que tiene internamente en su corazón. Por eso es que a veces nosotros decimos, ay, el hermano con lo que se preocupa, si ese pecado es fácil de dejarlo para usted que no tiene esa maña, pero para el que la tiene es bien difícil de dejarla. No sé si hay alguien que pueda decir amén, amado hermano, pero yo digo amén, porque hay cosas que a uno como pues, las trae bien pegadas, amado hermano, pero es atraído y seducido conforme a las concupiscencias engañosas. Entonces la Biblia nos enseña, mire, que debemos de despojarnos en cuanto a vuestra vida anterior, del viejo hombre que se corrompe, mire, siguiendo la seducción. O sea que el pecado le va a hacer ojito, el pecado le va a tocar exactamente. ¿Alguien conoce alguien vio la película de Aquiles el Grande? ¿Cómo matan a Aquiles? Perdón, ¿quién da más? Tirándole una flecha en el calcañar. Tú viste la película, ¿va? Sí, yo también vi la película. Yo también, hermano. Pero lo que hacen es que le dañan el calcañar. Así se llama, calcañar. No es carcañal, calcañar. Le rompen el equilibrio. Y cuando le quitan el equilibrio, lo botan. Entonces, cuando a usted le quieren pegar y lo tienen en mira, con cariño, le van a, perdónenme la expresión, con mucho respeto, le van a buscar el área que a usted le gusta. Póngale nombre, porque a cada uno le toca diferente. Y cuando ya lo tienen ubicado, le tiran la concupiscencia. Y usted se revuelve haciendo pensamientos y hace una y mil historias en esa situación. Después de la iglesia, le voy a decir a Keita, a la esposa, ¿verdad? Le voy a decir que la voy a pasar dejando ahí donde los papás, porque pues como quiere ver a sus papás, que va a ver a su madrecita linda y a su papadito lindo, y yo le voy a decir que voy a ir a jugar fútbol, pero realmente me voy a echar unas mis chelas. Ya lo está pensando desde atrás en la silla. La concupiscencia. Ay, qué bonito. Aquella me llamó, la secretaria, y me llamó en día domingo. ¿Por qué sería? Aunque no diga amén. ¿Cuál es su concupiscencia? No me diga que no tiene, porque la Biblia dice que todos tenemos.
¿Cómo así, pastor? Enséñame la escritura. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado era una concupiscencia interna. O sea, nadie puede decir que cae de un día para otro. La concupiscencia te juega el alma, te guiña el ojo, te tira besito, de vez en cuando te manda mensajito. ¿Por qué? Porque te quieren llevar a la dimensión del error y marcarte. Te van a marcar. ¿Cuál deseas que sea la marca? ¿La medida de la serpiente o la medida del varón perfecto? Entonces despójense en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción. O sea que el día que te quieren hacer caer, te van a mandar el calibre 10 exacto. Yo quisiera que el joven fuera alto, 1,90, rubio, de ojos azules, de labios carnosos, cinturita de avispa y así todo Schwarzenegger. Y cuando va saliendo de la iglesia, a que se encuentre uno así en la esquina. Ay, perdóneme, hermanita. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es la concupiscencia en tu corazón? Porque esa área la tienes que cuidar completamente. ¿Para qué? Para que no te lleven a la dimensión del error y estando en la dimensión del error empiecen a colocar marcas sobre tu vida. Porque tanto el varón perfecto como la serpiente tienen medidas. Y nos quedamos sorprendidos cómo las medidas son antagónicas, diametralmente opuestas, pero son similares. Una, le voy a enseñar ahorita, deme un segundito. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, dice, mire, toda concupiscencia, porque sin ley el pecado está muerto. Y aquí es donde leíamos el versículo anterior. Cada uno es, o sea, cada uno es tentado cuando de su propia, ¿cuál dijimos que era la versión chapina? Esa versión, Reina Valera Girón le voy a poner. Y solo le ponemos esa palabra de más, ya es una versión nueva. Cuando cada uno es atraído y seducido de sus propias mañas. Lo marcan. La palabra concupiscencia en griego es la palabra epitsumia. Quiero ver si se lee epitsumia. Sí, epitsumia. Tiene epitsumia. No es mía, es de quien sea, pero mía no. La epitsumia, que quiere decir el deseo por lo prohibido, la codicia, la concupiscencia como tal, que es la seducción de lo feo que lleva uno ahí adentro, el deseo y la pasión. Entonces, cuando el enemigo ataca, va a atacar exactamente en el punto indicado, amado hermano, donde a cada uno de nosotros realmente nos puede causar daño. De ahí es que nuestro apego en la línea de la dimensión del espiritual debe de estar constantemente en oración, en ayuno, en palabra, etc. Mire, quiero avanzar con la primera medida. Le quiero dejar instalada la descripción de la primera medida para que después de ella vamos a desarrollar las 12 medidas de la serpiente y las 12 medidas del varón perfecto. Segunda de Samuel capítulo 19, 24. ¿Cómo yo sé si estoy marcado por la serpiente o si estoy marcado por el varón perfecto? También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey. Y dice la Biblia que una de las condiciones, ¿alguien se acuerda quién era Mefiboset? ¿Cuál era su condición? Él era lisiado, es decir, a él desde pequeño lo habían botado y le habían causado un daño.
en su forma de caminar. Eso puede tener una figura espiritual tremenda. Tienes que tener cuidado bajo la cobertura y a quién Dios te lleva a que te cuide espiritualmente, o que vele y cuide tu proceso de crecimiento. Porque si en el proceso de crecimiento tú no eres cuidado, te pueden botar. Un mal testimonio, una palabra mal dicha, una mala actitud, todo aquello que puede producir una parálisis de caminar. Que dicen muchas veces, no hombre, si el hermanito que iba a la iglesia que me tenía que cuidar viera la gritada que me pegó, yo así mejor no quiero caminar y no quiero volver a saber de la iglesia y nunca más vuelven a ir a una iglesia. Lo lisiaron de pequeño. ¿A causa de qué? De que alguien que lo estaba cuidando hizo algo indebido con él. Y cuando hablo de algo indebido, estoy hablando de conducta, de palabras, de tratos, ¿verdad? No estoy hablando de nada que salga de esa línea. Ahora, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey, pero tenía una característica: no se había aseado los pies, ni se había recortado el bigote, ni lavado la ropa, desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que volvió, dice acá, en paz. Cuando nosotros concatenamos esto, mire, el Salmo 42 dice: me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Y una de las primeras cosas que el Señor hace cuando nos saca de la condición del hoyo de la destrucción es que asienta mis pies sobre la roca y afirma pasos. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Esto quiere decir claramente, mire, que los pies tipifican el caminar. Una de las marcas, no necesariamente en ese orden, cada una de estas marcas se puede manejar o se puede manifestar individualmente. Pero una de las marcas con las que yo puedo saber cómo inicio mi proceso de medición es a través del caminar. Y una de las marcas que la serpiente instala en la vida de un hijo es el caminar sucio. La primera marca de la serpiente, la primera marca del gobierno, porque dijimos que el número 2 es número de gobierno. Quiere decir que una persona que se deje instalar marcas de gobierno sobre su vida tiene actitudes de vida directamente ligadas a la marca de gobierno que le es colocada. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cuando mi caminar no va conforme a la voluntad de Dios, mi caminar está sucio. Llego a la iglesia un día domingo, pero de entre semana me dedico a hacer las cosas como a mí me gustan, como a mí me parecen. Domingo sirvo en la iglesia, pero entre semana mi caminar, mis pies me conducen a lugares de pecado. Entonces yo sé que la serpiente me ha marcado cuando mi caminar es desordenado en Dios. Cuando mi caminar no es camino, verdad y vida, sino que cuando mi caminar es licencioso, mi caminar probablemente sea lascivo, mi caminar sea desordenado, mi caminar sea en desobediencia, mi caminar sea diametralmente opuesto a lo que Dios busca en mí. Es decir, yo tengo que desinstalarme la marca del caminar sucio. ¿Cuándo? Cuando mis pies corren presurosos a hacer lo que no es de parte de Dios. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. ¿Qué podría tipificar un caminar sucio? Ayúdenme. ¿De qué podríamos hablar con un caminar sucio? Robar, por ejemplo. Soy hermano en la fe, pero recibo sobornos en el gobierno. Ese es un caminar sucio. De ahí es que yo he entendido que difícilmente un cristiano genuino va a poder proliferar trabajando, por ejemplo, en un sistema de gobierno como el nuestro. ¿Por qué? Porque es un sistema corrupto. No obedece a una persona, obedece a un sistema. Robar. ¿Habrán cristianos que roban? Hay. ¿Habrán cristianos que mienten? Hay. ¿Habrán cristianos que tienen 2 mujeres y un sueldito? Hay. ¿Habrán cristianos mal hablados? Hay.
¿Habrán cristianos que escuchan música secular? Ay, pero ¿qué te quiere decir eso? Que estás marcado por la serpiente. Entonces, cualquier caminar que no te conduzca al camino, verdad y vida se puede tipificar como un caminar sucio. Y ese caminar tenemos que desmarcarlo de nosotros de alguna manera. Vamos a ver a la luz de la palabra cómo lo hacemos. Pero todo aquello que te conduce presuroso al pecado, no sé si en tu vida haya algo que tenga gobierno sobre ti, no lo sé. Porque la vida de cada uno de nosotros de manera individual versa muy diferente. Pero si tú caminas presuroso a hacer las cosas que no están en el orden de Dios, tú tienes que saber que una de las características de los que son sellados por la serpiente es que tienen su caminar sucio como consecuencia que sus pies no se los han lavado. Y cuando se habla de lavamiento de pies, se habla de ministración. Entonces, será pastor, yo soy hijo de Dios, pero ese pastor dice que estoy marcado con la serpiente. Si tus pies corren presurosos al mal y no te los has lavado, seguramente sí. Y recuérdese que los pies que no se lavan, que no se asean correctamente, desprenden olores nauseabundos. Y eso nos puede hablar de alguna manera cómo Dios nos puede alejar como consecuencia del pecado en cada una de nuestras vidas. Pregunta número 1: ¿corren tus pies presurosos al mal? ¿Cómo está tu caminar el día de hoy delante de Dios? Mire, la Biblia dice: cada uno examínese a sí mismo. Esta es su responsabilidad. No es la de su papá, no es la de su mamá, no es la de su esposo, no es la de nadie. Esta responsabilidad es suya, individual, mía. ¿Cómo está tu caminar el día de hoy? ¿A dónde te conducen tus pies? Porque si tus pies te están conduciendo, esa respuesta solo usted la tiene. Y solo usted y el Señor la conocen, no hay nadie más que la conozca. ¿A dónde te conducen tus pies entre semana? Porque uno dijera, bueno, uno corre presuroso al pecado y pues Señor, después el domingo me arrepiento. Pero cada vez, amado hermano, venir a presentar el pecado 10, 15, 20, 30 veces al altar, en el entendido que cada oportunidad es una santa cena y cada santa cena es un mes, que tiene 3 años arrepintiéndose de lo mismo y no lo logra entregar. ¿Por qué? Porque sus pies corren presurosos como consecuencia de ¿qué? De que ya lo tienen marcado. Son 12 medidas de serpiente. Pero las 12 medidas del Cordero Perfecto borra cualquier condición de estas. Vamos a aprenderlo a la luz de la palabra. ¿Me tolera una medida más? Mira pues, número 2. Y después lo dejo ir, de veras, de veras, de veras. Mire la segunda medida de la serpiente: fortaleced las manos débiles y afianzad ¿qué? Rodillas vacilantes. Mire lo que dice acá Ezequiel capítulo 7 versículo 17. De ahí es donde sacamos las figuras, las sombras y las figuras. Todas las manos se debilitarán. Y todas, ¿qué dice acá? Las rodillas, pies, rodillas. Empieza a subir. Primero te marcan tu conducción y después de que te llevan presurosos al mal, que te llevan tus pies presurosos al pecado porque has sido marcado por la serpiente, tú no sé quién, pero tú no, en el nombre de Jesús. Ya te tocaron el caminar. Suben a las rodillas y te marcan las rodillas. Primero te marcan los pies. Después de marcar los pies te marcan las rodillas. Y cuando la Biblia habla de rodillas, habla de apatía a la oración. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí anhelamos algún día ir de regreso a la casa del Padre? Sin oración va a ser difícil. Entonces la pregunta ahora del millón es: ¿qué porcentaje de la iglesia está marcada por la serpiente? Una de las características: soy cristiano, pero vivo la vida loca. ¿Cuál es el problema? Es mi vida, es mi salvación.
estás marcado. Ya te marcaron. Si te es fácil correr presuroso al mal, estás marcado. Y si adicionalmente de que buscas el mal, no te gusta orar. Entonces, por favor, pongámosle atención. Este no es un mensaje de condenación. Este es un llamado a la reflexión. Soy cristiano, hijo de Dios. Mi único defecto es que no me gusta orar. Pero de ahí todo está bien. Cristiano, hijo de Dios, hermano en la fe. Si la apatía a la oración es una característica en tu vida, entiéndase, no te gusta orar, pero ni por la comida, que solo es: Padre, bendice los alimentos, gracias Señor por tu provisión, que no nos falte nunca en nuestra mesa, mi Rey, amén. Así de ni esa hacen, porque les da vergüenza que los miren orando por la comida. Y ahí vemos ministros, líderes, pueblo, marcados con la apatía a la oración.